Iniciamos este manga en un caos extremo, donde los demonios invadieron y atacaron el imperio. Estos acababan con toda persona que se les cruzaba, pero mientras ocurría todo esto, una batalla entre tirantas se estaba llevando a cabo. Esta era entre el espadachín más poderoso del imperio y uno de los reyes demonio del reino demoníaco. Estos estaban teniendo una batalla muy igual. Cada choque enviaba ondas expansivas que destruían todo a su alrededor, pero luego de varios intercambios finalmente, el rey demonio sale vencedor desintegrando por completo al espadachín más fuerte del continente. Este rey demonio era conocido como el Caballero de la Muerte, y aunque se alzó como vencedor, aún así recibió un daño irreparable. Su casco se parte en dos y cae al suelo. De pronto comienza a sentir un fuerte dolor de cabeza, y sus ojos pasan de un rojo brillante a unos completamente normales, sorprendiéndose a sí mismo, pues aparentemente recobró la conciencia que había perdido. Por otro lado, vemos a este no muerto, el cual es el líder de toda esta invasión al continente. Su nombre es Dorgo, un nigromante extremadamente poderoso, el rey del imperio, el cual fue capturado tras la caída del imperio. Llora y grita furioso de que hayan masacrado a todo su pueblo, pero el nigromante le responde con un corazón como burla. Este ahora quiere proceder con la coronación, ya que ahora todo el continente es suyo, lo cual le parece una estupidez al rey, pero el nigromante le aclara que ahora el continente es suyo, por lo que es apropiado una coronación. En ese momento llegan todos sus reyes demonio, justo con el Caballero de la Noche. Este ordena que le traigan la corona. El Caballero de la Muerte camina con ella. El nigromante al verlo destaca lo bien que lo ha hecho, mencionando que su papel fue el más importante para la caída del imperio. Piensa en recompensarlo, lo que llama la atención del Caballero de la Muerte, aunque luego se arrepiente ya que ellos son sus esclavos, y servirlo es su deber. Pero de pronto el Caballero de la Muerte lanza la corona y de un movimiento rápido la parte en dos mientras ataca al nigromante. Esto impactó a todos. El nigromante se cubre con magia de protección. En ese momento los demás reyes demonio lo rodean para protegerlo. El nigromante no puede entender cómo es que logró herirlo si había activado su defensa, por lo que le pregunta por qué lo atacó si jamás le ordenó que lo hiciera, a lo que el caballero le aclara que ahora se mueve por su propia voluntad, demostrando la determinación en sus ojos. El nigromante no lo comprende, pues había borrado su conciencia por completo, a lo que el caballero, el cual es nuestro prota, le comenta que realmente no lo hizo, y estuvo observando todo mientras estaba atrapado dentro de su propio cuerpo. El nigromante ahora lo entiende, pero decide perdonarlo ya que es su mayor creación, por lo que envía a sus reyes demonio capturarlo hasta encontrar la forma de borrar por completo su conciencia. Pero el prota de un solo movimiento de su espada acaba con todos al mismo tiempo. Esto sorprende al nigromante, por lo que levanta a todos sus no muertos y los envía contra el prota. Todos corren en manada desesperados por destrozarlo, pero el prota les ordena que se detengan, y liberando su dominio como rey demonio, hace que todos los no muertos se desintegren frente a él. El nigromante no puede creer lo que está viendo, pues por descuido acabó creando un monstruo igual a los dioses. En ese momento el nigromante parece rendirse, pero realmente solo espera que el prota lo elimine para pasar su alma a las demás vasijas que ha criado. El prota le menciona que durante todos los años que lo ha servido solo ha pensado en cómo eliminarlo. Mientras prepara el ataque le comenta que para eliminarlo creó una técnica de espada con la que incluso es capaz de cortar el alma. El nigromante no cree que exista una técnica así, pero para prevenir y no lamentar decide esquivarla, pero fue muy tarde, pues el prota ya se había movido y logra cortarlo. Es empujado, pero al levantarse, se siente satisfecho al confirmar que esa técnica no funciona, pero de pronto algo comienza a salir de su boca, lo cual asciende hasta el cielo en una especie de espiral. Luego de eso, el cuerpo del nigromante explota, dejando solo su cráneo que cae al suelo, pero es aplastado como mosca por el prota. Finalmente vemos al emperador. Ve como el prota cae de rodillas. Ahora solo le faltaba una cosa por hacer, y es disculparse con todas las personas a las que eliminó al servicio del nigromante, que aunque no fue por voluntad propia, fue su cuerpo el que lo hizo, por lo que su forma de disculparse es hacerlo personalmente del otro lado, por lo que se atraviesa con su propia espada como castigo por lo que hizo. Espera el perdón de la gente y de su familia, aunque al finalmente morir. De pronto comienza a ver a su hermana. Agradece poder verla antes de irse al infierno, pero de pronto se da cuenta de algo.
esta es más joven de lo que recordaba, su hermano cree que solo la está apagando para que su padre no lo regañe de nuevo, lo cual por accidente funciona, ya que promete que puede contar con ella, pero todo esto se le hace extremadamente extraño al prota, pues asegura que él ya destruyó este castillo en el pasado, por lo que piensa que podría tratarse de un sueño, o que tal vez despertó del que realmente era un sueño, sea lo que sea se le ocurre comprobarlo, por lo que toma un palo notando que el tacto es muy real, luego se mueve rápidamente y le da una estocada a la roca, haciendo que no solo el palo se parta, sino que dejó una grita en la roca, lo cual le saca una sonrisa, y seguido de eso la roca se parte en 1000 pedazos. El prota comienza a reírse como un loco, se tira al suelo y comienza a llover. Ahora pudo confirmar con certeza que no se trata de un sueño, sino que ha regresado al pasado, esto mientras lo dice con lágrimas en los ojos. Ahora nos cuentan más sobre la vida humana del prota, donde lo vemos ser regañado por su padre, ya que armó un escándalo en una taberna. Cuenta que desde pequeño solo ha tenido un talento, y ese era en manchar el honor de su familia. Su hermano también lo regañó, ya que en otra ocasión también golpeó a alguien relacionado con el marqués, y para enmendar eso, su hermana fue arrastrada con ese sujeto para mantener la familia en paz. Por otro lado, también pidió dinero dejando como garantía las tierras de su familia. Se ganó el talento de separar a la familia, de perder las tierras de la familia, y gracias a esos talentos, su padre lo exilió de su familia. Su hermana, quien siempre lo apoyó, le entregó algo de dinero para el viaje, lo cual lo sorprende, pues lo ayudó luego de arruinarle la vida, pero simplemente tomó el dinero y huyó. Verla ahora, regresando al presente, se pregunta cómo es que regresó al pasado, pues él mismo recuerda haberse quitado la vida, y se pregunta si acaso se trata de un milagro divino. Su mano se encuentra temblando luego de destruir la roca, pues como lo pensaba, en este momento no es capaz de realizar las técnicas que solía usar. En este caso utilizó la técnica rompedora de oleaje, una técnica que multiplica el impacto de un golpe varias veces. Obtuvo esta técnica tras eliminar al caballero, apodado destructor de murallas, pero ahora regresando a la normalidad, llega un sirviente corriendo para decirle al prota que su padre lo busca. El prota no recuerda muy bien quién es el sirviente, y solo recuerda que su nombre es Víctor. Le pregunta qué sucede, a lo que le dice que su padre está realmente furioso. El prota pregunta qué hizo esta vez, lo cual llama la atención de Víctor, pues es extraño que no lo recuerde. En un cambio de escena, vemos al padre del prota intentar acabarlo. Estaba extremadamente furioso ya que armó lío en una taberna al punto de echarlo. El prota ahora ya recuerda al momento en el que regresó. Su madre y hermana sujetan a su padre para intentar calmarlo, pero no se calma hasta ver que el prota suelta una lágrima. Ya había olvidado lo que se sentía ser regañado, y realmente lo extrañaba. Su padre se da cuenta que tal vez fue un poco duro y le pregunta qué excusa tiene en esta ocasión, a lo que el prota menciona no tener ninguna excusa para el alboroto que hizo, lo cual al principio no, pero de un segundo a otro esa respuesta sorprende a su padre, pues el prota siempre metía excusas para los problemas que armaba, pero en esta ocasión admite haber deshonrado el nombre de la familia. Su padre le aclara que aun cuando lo admite no lo dejará pasar, pero el prota está dispuesto a enmendarlo de cualquier forma, lo cual sorprende aún más a su padre. El prota se marcha diciendo que enmendará los errores y cuando regrese cumplirá con el castigo. Al marcharse, dejó a toda su familia paralizada, y se preguntan si acaso se ha golpeado la cabeza. Al rato, vemos al prota con Víctor. Estos fueron a la taberna a disculparse. Víctor prefiere que el prota no se acerque ya que podría ser peligroso, pero el prota le dice que solo se disculpará por lo que hizo. Finalmente camina hasta la taberna donde hay 2 guardias. No puede permitirse hacerles la vida un infierno nuevamente a su familia, por lo que al llegar los guardias lo detienen. Les dice que quiere disculparse con el duelo, lo cual hace reír a estos, pues el prota no es de los que se disculpan, pero aún así mencionan que le informarán al jefe, sin antes mencionar que creían que el prota era solo el hijo mayor de una familia de porquería, pero suponen que no es tan malo como creían. Aunque el pelado al recordar que el prota tiene una linda hermana mencionan que solo aceptará sus disculpas si le presenta a su hermana. Al oír eso el prota le quita el cuchillo al pelado como si nada. El prota creyó que solo debía disculparse, pero ahora entiende que eso no será
Suficiente, y de un segundo a otro la mano del pelado vuela por los aires. Luego de un segundo de confusión el pelado comenzó a gritar, mientras el prota El bardo que generó el prota pronto llamó la atención de las personas alrededor. El tipo de pelo largo le advierte al prota que pagará por lo que hizo, y enseñándole un tatuaje de serpiente le comenta que ellos pertenecen a la organización de la Serpiente Negra. El prota la recuerda, y comenta que se trata de una organización que se estaba expandiendo por esta época, y este era uno de los bares a los que estaban vigilando. Cuenta que en su vida pasada, por quejarse por la comida sobrevalorada lo golpearon y humillaron delante de todas las personas, por lo que en esta ocasión prefiere el recibir una disculpa. El tipo al ver que el prota se estaba riendo cree que se está burlando y lo ataca, pero el prota simplemente lo esquiva haciendo que el sujeto caiga de cara al suelo. Mientras se queja por su nariz, el prota les comenta que no sería suficiente eliminarlos aquí y ahora, pero que se contendrá por el bien de la familia, por lo que simplemente los hiere dejando a los dos en el suelo. Pronto llegan otros sujetos, su líder pregunta qué está pasando, y al ver al prota le pregunta quién es, a lo que simplemente comenta que vino a disculparse, pero se dio cuenta que el que debe ser disculpado es él, por lo que quiere ver al dueño para presentar una queja. Al sujeto le parece una estupidez todo lo que dice el prota, por lo que envía a sus hombres a darle una paliza, pero el prota comienza a moverse entre ellos a gran velocidad dejándolos a todos en el suelo. Esto sorprendió al sujeto. El prota maldice estar cansado solo por moverse rápidamente, pues su cuerpo actual no está ni cerca del de su vida pasada, pero aún así no para y le pregunta al líder de tipo si quiere continuar, a lo cual ya asustado le responde que no y se disculpa, pero el prota no acepta su disculpa y comienza a perseguirlo, que una vez lo atrapa lo deja igual al resto. Unos minutos después, dentro del bar, entra el tipo de antes, aunque inconsciente. El prota lo suelta y cae al suelo, admitiendo que se excedió un poco. Al ver esto todos los comensales comenzaron a huir asustados. El dueño del establecimiento sale al escuchar todo el alboroto. Pregunta por sus guardias, a lo cual el prota le responde que él mismo los derrotó. El dueño del lugar no puede creerlo, y le pregunta quién es, a lo que el prota al presentarse y mencionar su apellido Jackson el tipo identifica que pertenece al vizcondado. El prota le comenta que ha venido hasta aquí para recibir una disculpa de su parte. Le explica que los precios son muy caros, y que al presentar una queja esos guardias lo golpearon, y a raíz de eso la gente lo consideró un alborotador borracho, pero no solo eso, sino que gracias a eso su familia y él perdieron muchas cosas. El dueño del lugar supone que el prota se refiere a que los Jackson han perdido el honor por ese alboroto, pero con una sonrisa. Menciona que los Jackson ya no tienen honor que perder, por lo que no debería preocuparse, incluso le ordena que pague por todo el dinero que le está haciendo perder. El prota comienza a reírse al ver que no recibió disculpa alguna, pues planeaba perdonarlo si se disculpaba, pero al no hacerlo simplemente salta al segundo piso queriendo hacerlo pagar por lo que dijo, pero repentinamente alguien aparece y detiene el ataque usando una energía que el prota conoce bien. El prota desde abajo le pregunta cómo es que un caballero es contratado para una taberna. Aquí nos comienzan a explicar que los caballeros son aquellos que siguen el camino de las artes marciales. En ellos hay 3 rangos: el aprendiz, el caballero aprendiz y el caballero oficial. Según su nivel se les otorga un rango. Los caballeros oficiales son aquellos que pueden usar libremente el aura, derribar montañas de un solo golpe y atravesar muros de castillos como papel. Básicamente son seres trascendentales. El dueño del lugar entre risas le comenta al prota que caballero es un caballero aprendiz muy cercano al jefe de la Serpiente Negra. El prota, ahora que sabe quién es el sujeto, entiende la ligera aura que sintió antes. Por otro lado, el caballero no comprende cómo es que el prota dijo sentir el aura si él claramente no recuerda materializarla. El prota cree que comprende porque un caballero trabaja en un lugar como y menciona que lo más probable es que haya sido expulsado como caballero aprendiz, ya que no tenía el talento suficiente para convertirse en caballero oficial. Esto hizo molestar al caballero, y el dueño del lugar le pregunta cuánto deberá pagarle por encargarse de él, a lo que le dice que hablarán de eso después, ya que está bastante molesto con ese recalco de que es un aprendiz, por lo que se lanza hacia el prota bastante furioso. El prota simplemente esquiva el ataque, y mientras continúa esquivando admite que el tipo es bastante hábil, aunque le falta mucha precisión. También estaba quedando agotado,
pues este cuerpo no está acostumbrado a combates de este estilo, por lo que supone que lo primero que debe mejorar será la resistencia. El caballero ya estaba molesto de que el prota le esquive todo, por lo que comienza a preparar un ataque. El prota ve que se trata de una técnica secreta, el caballero ataca con una fuerte estocada. El prota supone que debe usar una técnica apropiada para enfrentarlo, por lo que comienza a recordar algo en su vida pasada, donde vemos a este sujeto acabando con un soldado. Se trata del asesino legendario maestro de la hoja de la muerte, el cual es llamado asesino fantasma. El prota lo había estado siguiendo desde hace rato, y el asesino estaba cansado de eso, por lo que como favor antes de eliminarlo le mostraría su técnica secreta. Este menciona que la mayor parte del cuerpo está hecha de agua. Una vez llegado cierto nivel, teniendo en cuenta eso serás capaz de rebanar a cualquier humano incluso con una espada de madera. Esto mientras parte al prota en dos, aunque para su sorpresa, este comienza a regenerarse, lo cual lo aterra, pues todo apuntaba a que el prota era un muerto viviente. En ese momento el prota visualizó la misma técnica, copiándola a la perfección y partiendo a la mitad al asesino solo con su brazo. La misma cara de sorpresa que puso el asesino es la misma que las del caballero al haber sido derrotado por alguien que no creían poder. El prota aparentemente derrotó al caballero copiando la misma técnica, pues este menciona que al convertirse en no muerto obtuvo una gran habilidad, la cual es la de absorber las habilidades y destrezas de sus enemigos y hacer las suyas. El dueño del lugar quedó completamente horrorizado por lo que veía, hasta el Anastasio comenzaba a sudarle, por lo que unos momentos más tarde este se disculpó con la cara al suelo por deshonrar a la familia del prota, incluso dando un gran botín para compensarlo. El prota solo quería una disculpa, pero no planea desaprovechar todo este oro, pero para no ser tan blando le aclara que no es suficiente, pero por esta ocasión no dejará pasar. Luego le avisa a Víctor que entre y empaque todo, a lo que éste comienza a llevarse todo el botín. Víctor se encontraba impactado por lo que hizo el prota, pues jamás lo había visto aprender todas las técnicas que utilizó hoy. Una vez se marchan, el viejo quedó bastante molesto por lo sucedido, mencionando que pronto recuperará todo ese oro, ya que planea hablar con el jefe de la serpiente negra, aunque de pronto el prota retrocede y le rebana una oreja ya que se había olvidado de castigarlo por lo que hizo, pero además de eso le pide que entregue un mensaje al jefe de la serpiente negra, que si toca a alguien de su familia lo pagará muy caro. Luego de eso, finalmente decide marcharse. Por otro lado, en la casa de una familia llamada Leonblume, vemos a estos dos hermanos. Uno de ellos estaba a punto de salir, mencionando con cara de loco que saldrá a buscar el amor. A la mañana siguiente, en la casa del prota, este expresa haber dormido como bebé, lo contrario a Víctor, quien quedó tan conmocionado por lo que sucedió ayer que no pudo pegar los ojos. El prota cree que ayer fue un muy buen día, pues además de haber conseguido mucho dinero, los rumores también se extendieran rápido, sobre cómo alguien se metió con el hijo mayor de los Jackson en una taberna y salió destrozado, y cuando eso suceda, ya nadie se meterá con su familia. Además, sobre que es el hijo inútil del vizconde también podría cambiar, pero Víctor lo que más le preocupa es la serpiente negra, ya que el prota golpeó a muchos de sus miembros, pero el prota lo tranquiliza diciendo que está seguro que no irán tras una familia noble como ellos. Además, si siquiera lo intentan él los detendrá. Al escuchar eso Víctor le pregunta cuándo aprendió a usar la espada de esa forma, a lo que el prota para tapar el ojo menciona que solo entrenó de vez en cuando. En ese momento de pronto llega su padre corriendo furioso preguntando por qué desapareció todo el día de ayer. Cree que causó problemas de nuevo, pero el prota les aclara que solo arregló el problema que causó. Víctor les enseña todo el dinero, además de las escrituras de un terreno que seguramente perdió el prota. Estos quedaron deslumbrados. El prota menciona que el dueño de la tienda vio que la cuenta estaba mal y le dio todo eso como disculpa. Su madre suspira ya que con ese dinero podrán pagar los salarios atrasados, pues todo apunta a que la familia estaba pasando graves problemas económicos, pero su padre aún así no le cree que haya sucedido todo eso. Pero el prota usa a Víctor como testigo, el cual confirma esa mentira, aunque no puede evitar ver al prota como un monstruo compulsivo. Ahora, en un cambio de escena, vemos al prota corriendo. Este estaba entrenando,
pero se da cuenta que su cuerpo es tan débil que no puede aguantar mucho corriendo, aunque saca un cristal y se alegra de haberlo conseguido. Este cristal se lo dio el dueño de la taberna, mencionó que se trata de un tónico creado por la Academia de Alquimia para aumentar la resistencia y energía. El prota no recordaba la Academia de Alquimia, y menciona que se decía que sus tinacos se comercializaban al mismo valor que las piedras preciosas, por lo que supone que ha tenido mucha suerte. Finalmente se toma el contenido de la piedra, la cual aumenta su resistencia y energía. Este necesita fortalecer su cuerpo y alcanzar el mismo nivel que tenía en su vida pasada, ya que en algunos años el nigromante atacará con todo su ejército, pero antes de que eso suceda debe recuperar la fuerza para vencerlo, además de proteger a su familia, por lo que continúa entrenando. Por otro lado, ahora pasamos a la guardia del jefe de la organización de la Serpiente Negra. Aquí, como era de esperar, se encontraba el jefe de la organización, el cual es este cerdo. Al ver que el caballero fue derrotado por el prota y encima lo dejó herido, simplemente decide deshacerse de él. El caballero, muy molesto por simplemente haberlo usado, se lanza a atacarlo, pero de pronto una sombra lo sujeta tomándolo de todo el cuerpo. En ese momento aparece una persona encapuchada preguntando si el caballero puede ser el primer objetivo de su contrato, a lo cual este acepta. Y seguido de eso el encapuchado recita unas palabras, haciendo que unas cuantas bocas de sombra comiencen a devorarse al caballero dejando solo su pie. Por otro lado, una vez termina, el encapsulado le pregunta al jefe cuál será el siguiente contrato, a lo que éste le comenta que hay alguien que dañó la organización, pero como es un noble será complicado tratar con él directamente, por lo que le ofrece una generosa cantidad de dinero para hacerlo sufrir de alguna manera. Cuanto mayor sea el daño, más dinero le dará, comenzando con un generoso adelanto, a lo cual el tipo encapuchado acepta sin problemas. Por otro lado, algunos días después, vemos al prota entrenando. Había aumentado drásticamente su fuerza gracias a la ayuda de la poción, aunque siente que todo está muy tranquilo, pues esperaba que la serpiente negra actuara mucho antes, aunque de pronto escucha a los arbustos moverse y creyendo que sería la serpiente negra se lanza y toma a alguien del cuello, aunque resultó ser solo su hermano menor. Al sentir el agarre del prota admite que se ha vuelto más fuerte. El prota, al verlo, de la nada le viene a la mente lo que le pasó en su vida pasada, pero no permitirá que eso vuelva a ocurrir, por lo que se disculpa, pero le aclara que no vino solo para recibir una disculpa, sino que le llamó la atención que recibió una disculpa del bar, pero menciona que escuchó que hubo una pelea donde hubo varios heridos, a lo cual el prota no lo oculta y menciona que él mismo hizo todo, lo cual sorprende a su hermano, pues creía que el prota era un debilucho, por lo que le pregunta si acaso contrató a mercenarios, pero el prota le vuelve a repetir que él fue quien se encargó personalmente, a lo cual su hermano sin creerle le dice que simplemente no le siga haciendo daño a la familia, a lo que el prota posa su mano en su cabeza. Sabe que su hermano, al igual que en su vida pasada, solo actúa así por el bien de su familia, por lo que le aclara que todo estará bien desde ahora. De pronto llega Víctor diciendo que tiene malas noticias, y en un cambio de escena vemos al prota entrar al salón donde se encuentran sus padres con el chico que vimos antes. Es Ergin Blume, con quien aparentemente tuvo un intercambio en el pasado, pues resulta que en un banquete, Ergin no solo lo insultó a él, sino también a su hermana, lo cual molestó al prota, pero aunque Ergin se disculpaba en voz alta si lo ofendió, en voz baja seguía con sus insultos, por lo que el prota no aguantó y lo golpeó, justo como él quería, y ahora había vuelto supuestamente para arreglar las cosas, y la forma de arreglar las cosas de Ergin era casándose con la hermana del prota, lo cual sorprendió a todos. El prota recuerda que en su vida pasada bastardo hizo exactamente lo mismo, se aprovechó de que Alcázar del prota no es rica para casarse con su hermana. El padre del prota se niega a entregar a su hija, lo cual molesta a Ergin. Le explica que su hija ya tiene prometido lo cual Ergin menciona que deberán resolver la ofensa que recibió, preguntando si acaso esta familia podrá lidiar con la suya, por lo que le da dos opciones: aceptar el precio por insultarlo, o aceptarlo a él. El padre del prota sabe que la familia Blume es una de las familias más poderosas del reino, pero no puede permitir que ese bastardo se lleve a su hija. Pero en ese momento entra la hermana del prota diciendo que aceptará la oferta. Al oír eso todos entran en pánico, ya que ella se está sacrificando para arreglar el lío del prota, lo cual comienza a deprimirlo, mientras que ella actúa como si no le importara,
Por otro lado, Ergin, creyendo que ganó, camina hacia la hermana del prota, mencionando que pronto enviará una solicitud formal, aunque antes de que siga caminando el prota se para frente a él de forma imponente, el tipo se le burla llamándolo cuñado. El prota no permitirá que el bastardo arruine nuevamente la vida de su hermana, por lo que le pronuncia algunas palabras. Ergin no escucha, a lo cual el prota le destapa los oídos con un fuerte golpe, y aunque sabe que no debe caer en su provocación, tampoco puede soportarlo. Ahora nos muestran un pedazo de la vida pasada del prota, luego de algún tiempo de que su hermana había sido llevada por Ergin. Esta finalmente había vuelto de visita. El prota estaba muy emocionado por verla, pero al ir a su habitación se encontró con que Ergin la estaba golpeando, ya que ella lo amenazó con dejarlo, y para que aprenda a no amenazarlo se puso un guante y comenzó a golpearla. El prota al ver eso cayó rendido. Por su culpa su hermana pasaba por esto, pero juró que de alguna otra forma ese bastardo de las pagaría, y ahora, regresando al presente, luego de haberlo golpeado, los guardias de Ergin entran a la sala y amenazan al prota, pero no solo eso. Ergin, molesto de haber sido golpeado 2 veces por el prota, menciona que lo pagará, y saca su espada, ahora siendo amenazado por los 3, pero eso molesta a Ergin, quien les ordena que se muevan, a lo cual estos se niegan ya que quieren encargarse ellos mismos, pero Ergin de un simple golpe se quita de encima a uno de ellos, pues realmente estaba molesto. La hermana del prota quiere seguir con el arreglo, pero el prota la detiene y propone resolver esto en un duelo, en el cual si gana, olvidarán todo lo que ha sucedido. Ergin no quiere aceptar, ya que no encuentra beneficio en ese trato, pero el prota saca la carta que molestaría a cualquiera y es la de preguntar si acaso tiene miedo de perder, lo cual lo hace enfurecer, pero finalmente termina aceptando. Ahora planea aliciarlo y llevarse a su hermana. Unos minutos más tarde, ya todo estaba preparado en el patio de la casa. El padre del prota solo espera que realmente tenga algo planeado, de lo contrario solo pueden esperar un milagro. Pero el hermano del prota piensa que al prota no lo salvará ni un milagro, pues aparentemente se dice que Ergin ya está al nivel de un caballero oficial, por lo que sencillamente no hay formas de que el prota gane. Ergin, al ver al prota desarmado, le pregunta cuándo tomará la espada, pero el prota saca un tenedor y le aclara que eso será más que suficiente para humillarlo, lo cual dejó muy impactados a todos. Ergin comienza a reírse, y por rabia se lanza hacia el prota, pero se sorprende de que éste haya esquivado su ataque, por lo que cambia de estrategia y decide usar una técnica de espada, la cual aparentemente debería ser muy poderosa, pero el prota resultó completamente ileso. Esto sorprende a los guardias de Ergin, y este se enfurece aún más, pues en ese corto lapso que lanzó el ataque, el prota esquivó todos los movimientos de su técnica. El prota sabe que Ergin debe estar sorprendido, pues todo esto es gracias a su entrenamiento de algunos días. Además, ya conoce perfectamente las técnicas de la familia Leonblume, ya que en el pasado, antes de haber regresado, se enfrentó a Michael, el hermano de Ergin, y Ergin es mucho más débil que Michael. Ergin ya está completamente molesto, cree que el prota lo esquivó por pura suerte, por lo que libera aura y ataca con otra de sus técnicas. Al ver esto, el prota simplemente no se mueve. Analiza cuál será la mejor técnica para contrarrestarlo, y supone que la del santo de la espada será suficiente, por lo que al impactar el ataque, vemos que humillantemente el prota frenó el ataque con el tenedor, pero no solo eso, sino que usando un movimiento secreto envía a volar la espada de Ergin. Seguido de eso se lanzó a atacarlo con el tenedor, donde aparentemente perforó su cuello. Todos se impactaron al verlo, aunque realmente simplemente le hizo un rasguño, pero fue suficiente para que Ergin retrocediera presa del pánico. El prota sabe que matarlo no arreglará lo que hizo, pero dejará que se vaya por esta vez solo por su familia. El prota le aclara que ya ganó, por lo que el problema quedó solucionado, y lo invita a irse de su casa. Finalmente, al día siguiente, todos comen tranquilos en la mesa. El prota termina de comer y se levanta para irse a entrenar. Cuando se va, su madre le pregunta al padre del prota si no le preguntará nada de lo sucedido ayer. Por otro lado, el hermano del prota aún se encuentra impactado de que el prota, quien era un debilucho, de la noche a la mañana haya conseguido derrotar a alguien como Ergin. El padre del prota no quiere presionarlo, ya que sabe que él mismo les contará lo que sucedió.
Cuando llegue el momento, aunque realmente el tipo también está muerto de la curiosidad de saber qué le sucedió al prota, solo que al recordar los ojos que tenía el prota el día de ayer le da miedo preguntarle, aun cuando se trata de su hijo. Un rato más tarde, vemos al prota aprontándose con unos sacos de 10 kilos en sus pies. En eso llega su hermana para hablarle de lo que sucedió ayer, a lo que el prota se disculpa por ponerla en aquella situación, pero ésta le aclara que es ella quien iba a agradecerle, ya que aunque dijo que iría con Ergin, realmente no quería hacerlo. El prota ahora lo entiende. Además, su hermana le cuenta que la ver que la defendió la hizo feliz, por lo que le agradece por eso. Finalmente, el prota luego de esta conmovedora charla se va a entrenar, pero su hermana le entrega una espada. El prota ve que se trata de la espada de su padre, su mayor tesoro, a lo que ésta menciona que él mismo le pidió que se la diera, aunque también le dice que le dijo que le diga que no vuelva a usar un tenedor en lugar de una espada, a lo que el prota saca la espada y le agradece a su padre, aunque por otro lado, vemos que aparentemente la espada que le dio no es muy única que se diga. Ese mismo día, a la noche, el sujeto mago oscuro finalmente decidió entrar a la casa del prota. Primero se deshizo de los guardias y se adentró a la casa. A este momento todos dormían, el prota y sus padres. El sujeto minutos después se adentró hasta llegar a la habitación de la hermana del prota, solo que al llegar el prota lo llama, quien lo esperaba contra la puerta. El tipo se sorprende de que haya alguien, pues se supone que usó su magia para dormir a todos, pero lo más sorprendente es que jamás lo detectó hasta que le habló, por lo que le pregunta quién es, a lo que el prota le pregunta lo mismo, ya que esta es su casa, lo que hace entender al sujeto que se trata del prota, quien armó el alboroto en la taberna. El prota le pregunta qué planeaba hacerle a su hermana, pero el tipo responde lanzándole algún ataque mágico, el cual el prota esquiva. La explosión despertó a los guardias. El sujeto supone que ya no podrá cumplir con su cometido, por lo que desaparece en una neblina y salta por la ventana. El prota lo persigue, pero el sujeto se escabulle entre los arbustos. El caso es que dejó una especie de energía residual, la cual el prota aparentemente logra reconocer. Unas horas más tarde, en los establos, el caballo del padre del prota apareció misteriosamente muerto. Los cuidadores se encuentran muy preocupados ya que no saben qué hacer, ya que hasta hace unas horas el caballo se encontraba bien. En ese momento llega el prota. Estos se asustan, pero este los tranquiliza diciendo que no se lo dirá a nadie, y le piden que lo dejen solo. Cuando estos se van, el prota puede sentir la misma energía en el caballo, pues al seguir el rastro lo trajo hasta aquí. Además, pudo confirmar que se trata de energía oscura, por lo que está seguro que la persona que entró fue un mago oscuro. Este menciona que sus padres no saben nada del intruso, por lo que no se los dirá, ya que no quiere preocuparlos. Además de eso, puede ver un rastro de energía alejándose. El rastro llega hasta una cueva, donde vemos al mago. Este menciona que el jefe de la serpiente negra es un estúpido, ya que reunió cada cosa que le pidió. Le dijo que era para una maldición, lo cual no era más que una mentira, ya que con todos estos materiales podrá seguir con sus experimentos en un futuro cercano, aunque se siente mal tener que hacer estas cosas para ganar dinero, ya que la iglesia lo está siguiendo y no tiene más opción que mantenerse oculto. En ese momento escucha a alguien quejarse por el olor. Resultó ser el prota. El mago pregunta cómo lo encontró, a lo que el prota le responde que siguió el rastro que dejó, lo que da a entender al mago que no es un tipo cualquiera. El prota supone que él debe ser un enviado por la serpiente negra, a lo cual este acepta, diciendo que le encargaron infligir el mayor daño posible a su familia. Al prota le parece algo patético, pues aceptó esos trabajos solo para morir. El tipo se asusta, pero menciona que si lo captura y tortura será una excelente mascota para mantenerlo entretenido. El prota le aclara que eso no pasará, ya que se prometió que no eliminaría a nadie a menos que sea extremadamente necesario. Sin embargo, tiene una excepción, y esos son los magos oscuros asquerosos como él, los cuales le traen recuerdos del infierno que pasó a manos de uno de ellos. El mago entiende que el prota no es un tipo cualquiera, por lo que decide eliminarlo de un golpe, pero el prota se mueve a gran velocidad y lo corta de abajo a arriba, pero incluso al partirlo en dos el sujeto se vuelve humo y comienza a rearmarse. El tipo le advierte que ese tipo de ataques no le harán nada, a lo que el prota continúa cortando, mencionando que de ser así lo cortará hasta que no le quede nada. Muestra seguía atacando,
el mago le avisa al prota que desde el momento en que entró ya firmó su sentencia, por lo que lo sujeta y hace aparecer esas bocas de magia oscura, le comenta que lamentará haberse cruzado con un oficial de Ulan. El prota se impacta, pues esto podría ponerse peligroso. El mago le advierte que ahora todo su cuerpo se pudrirá y morirá. Finalmente lo aprisiona con su magia. El mago supone que esto cumple el requisito de infligirle mucho daño para ganar aún más, pero, ahora que tiene el camino libre planea ir de nuevo a por la hermana del prota, pero de pronto este habla y menciona que esta magia se trata de una maldición de descomposición, lo cual sorprende al tipo, pues el prota se liberó sin un rasguño. El mago le pregunta cómo es que sabe de magia oscura, pero lo impresionante es que el prota también está impactado, pues no comprende cómo es que posee autoridad en él. Ahora nos enseñan un pedazo del pasado, donde el nigromante menciona que la autoridad es conocida como el poder de Dios. Este estaba haciendo algún experimento, cuando de pronto llegó el prota. El nigromante le menciona que le ha dado el cuerpo y la magia más fuerte, pero aún no está satisfecho, ya que quiere que se convierta en la espada más fuerte y malvada que posee, por lo que se corta la mano mencionando que le dará un nuevo poder, un poder que lo convertirá en el arma definitiva. Seguido de eso un rayo de magia oscura cae sobre el prota. El nigromante menciona que se trata de la autoridad, solo que para su sorpresa, el prota desprende un poder de autoridad atemorizante. La autoridad entra en el prota, este grita del dolor, hasta que minutos después, finalmente se completó. El prota ahora era poseedor de la autoridad de Dios. El prota menciona que se trata de la autoridad de la codicia, la misma autoridad que poseía en su vida pasada. Creyó que lo había perdido al regresar, pero, aparentemente regresó. De pronto el mago lo ataca sin previo aviso. El prota lo esquiva. El mago exige que le diga cómo sobrevivió a su hechizo, a lo que el prota simplemente dice que tenía un as bajo la manga, aunque no fue más que una protección del guión. Por otro lado, el prota recuerda que el mago dijo ser un oficial de Ulan. Este había oído hablar algo de eso. Son una organización especializada en asesinatos usando magia oscura, por lo que ahora a no le extraña que sea tan hábil. El mago no cree que se trate de unas bajo la manga, incluso tiene el presentimiento de que algo malo sucederá si sigue alargando esto, por lo que debe terminarlo rápidamente, y haciendo brillar una pulsera menciona que planeaba usarlo cuando se enfrente a la iglesia, pero que no tiene opción, y seguido de eso libera una cantidad exorbitante de poder. Su cuerpo comienza a cambiar, llenándose de marcas negras. El prota siente la enorme cantidad de maná oscuro, y viendo la pulsera supone que se trata de un artefacto que almacena y oculta maná. De pronto, una especie de serpiente se forma con el maná. El mago le aclara que no saldrá vivo, y le lanza sea lo que sea que formó. Al impactar, ve que el prota desapareció, por lo que cree que se consumió por completo. Mencionado que ha sido golpeado con fuego infernal que arde, pero el prota aparece aclarándole que entendió algo gravemente mal, y le comenta que la autoridad de la codicia no disipa el maná, sino que absorbe el maná oscuro por completo. El mago no puede creer que el prota posea una autoridad. Le pregunta cómo obtuvo tal poder aterrador, pero el prota, preparándose para atacar, le aclara que no es asunto suyo, y que lo mejor es que piense que viene mejor equipado, aunque realmente le molesta tener que usar el poder dado por quien más odia para ganar. Sin embargo, si quiere vencerlo, no tiene más opción que darle buen uso a este poder y usar sus técnicas de caballero de la muerte. El mago, al ver la hoja de aura en la espada del prota, menciona que esa es una técnica que solo pueden usar aquellos que han alcanzado el reino de maestro de la espada, por lo que se pregunta cómo es que el prota posee tal cosa. Finalmente, el prota lo ataca con su habilidad de cortar inclusive el alma. De esta forma, el tipo no podrá regenerarse ni convertirse en humo, y finalmente lo parte en dos y lo derrota de una vez por todas. El caso es que el tipo aún no estaba muerto, y el prota le dice que si le responde lo que quiere saber, lo acabará sin dolor alguno, por lo que quiere que le diga dónde se encuentra el escondite de la serpiente negra. Por otro lado, en la ciudad mercantil Lamborg, vemos que el prota vino de visita junto a Víctor, pero como éste hacía muchas preguntas, el prota le pide que lo siga en silencio. Mientras vemos que lee un libro algo perturbador, Víctor le pregunta por qué lee ese libro. El prota le explica que es un Grimorios de magia oscura, y que lo obtuvo recientemente, aunque sabemos que fue luego de eliminar al mago oscuro. Víctor, aunque no sabe leer, menciona que sabe que los Grimorios de magia oscura son peligrosos y difíciles de obtener,
Pero antes de seguir hablando siente un olor bastante fuerte el cual se ha estado intensificando desde hace rato, el prota también lo siente, por lo que sale de la carroza y menciona que ya llegaron. Al salir, le entrega una bolsa a Víctor, la cual es la que expulsa ese mal olor. El prota le menciona que le tiene un encargo. Víctor le pregunta qué hay en la bolsa, a lo que el roto sin pelos en la lengua le cuenta que se trata de la cabeza de alguien. Víctor no le cree, pero al revisar la bolsa queda horrorizado y le la lanza, pues resulta que se trata de la cabeza del mago. El prota le pide se calme, ya que la gente está viendo. Le promete que se lo explicará después, pero primero necesita que le entregue la bolsa y un cuaderno a alguien, de lo contrario habrá problemas. Oír eso aterra a Víctor, pero en un cambio de escena, vemos esta torre y dos guardias afuera. El prota aparece y menciona que le sorprende que hayan establecido su cuartel en el medio de la ciudad. Los guardias le ordenan que se identifique, a lo que el prota se presenta como el hijo mayor del condado Jackson. Estos al inicio no lo reconocen, pero al verlo bien ven que se trata del mismo sujeto del que hablaba su jefe. El prota menciona tener asuntos con él, a lo que estos aceptan dejarlo pasar así como así, aunque solo era una broma, ya que uno de ellos lanza una bengala al cielo haciendo que decenas de personas armadas salgan de entre los callejones. Estos le hacen saber que este es el regalo de bienvenida que tenía el jefe preparado para él. En poco tiempo el prota se vio completamente rodeado, pero lejos de asustarse se emociona, mencionando que se arrepentirán de haber hecho eso.